Hola y bienvenidos a nuestro canal Resúmenes de Libros, donde exploramos las obras más influyentes y te ofrecemos sus enseñanzas clave para enriquecer tu vida. Hoy nos adentraremos en una de las obras más profundas sobre la resistencia humana y la búsqueda. De frente a la adversidad. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Acompáñanos en este viaje emocional y transformador a través de las lecciones de vida que Frankl descubrió en los lugares menos esperados. Los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. El hombre en busca de sentido es un libro conmovedor y profundamente introspectivo escrito por Viktor Frankl, un psiquiatra y neurólogo austriaco que sobrevivió a 4 campos de concentración durante el Holocausto, incluidos Auschwitz y Dachau. Este libro no solo ofrece un relato estremecedor de las experiencias personales de Frankl, sino que también introduce su teoría psicológica, la logoterapia, que desarrolló en parte a través de sus vivencias en los campos. Viktor Frankl nació en Viena en 1905, en una familia judía, y se convirtió en un destacado psiquiatra y neurólogo antes de la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo inicial ya mostraba un interés profundo por el significado y el propósito de la vida, temas que se convirtieron en el corazón de su obra más famosa. A pesar de que tuvo la oportunidad de escapar a los Estados Unidos en 1941, Frankl decidió quedarse en Viena para estar cerca de sus padres y enfrentar el destino que les esperaba. El hombre en busca de sentido se publicó por primera vez en 1946, poco después de la liberación de Frankl, y desde entonces se ha traducido a más de 24 idiomas y vendido millones de copias en todo el mundo. La relevancia del libro se extiende mucho más allá de su contexto histórico, ofreciendo insights sobre la condición humana que siguen siendo aplicables a los desafíos contemporáneos. En el libro, Frankl narra su llegada a Auschwitz, describiendo cómo, en un instante, fue despojado de todo lo que poseía: su familia, su comunidad, su identidad e incluso su nombre, que fue reemplazado por un número. Esta deshumanización sistemática y la brutalidad que observó y experimentó forman la base de su análisis sobre cómo las personas pueden encontrar sentido a la vida en las circunstancias más desesperadas. Frankl observó que aquellos que lograban encontrar un propósito, incluso en el infierno de los campos, mostraban una mayor resiliencia y tenían más probabilidades de sobrevivir. Frankl propone que el sufrimiento en sí mismo no es suficiente para destruir el espíritu de una persona. Más bien, la falta de sentido es lo que conduce a la desesperación. Esta observación es fundamental para la logoterapia, que sugiere que la fuerza primaria que motiva al ser humano no es la búsqueda del placer, como afirmaba Freud, ni el poder, como sostuvo Adler, sino la búsqueda de significado. En la esencia de la logoterapia se encuentra la idea de que nuestra principal motivación en la vida es encontrar un propósito significativo. El impacto de El hombre en busca de sentido se extiende más allá del campo de la psicología, influyendo en cómo las generaciones posteriores han comprendido el trauma y la recuperación. El libro es a menudo utilizado en contextos educativos para enseñar sobre el Holocausto, pero también en seminarios de liderazgo, autoayuda y consejería para ilustrar cómo los individuos pueden superar las adversidades mediante la transformación personal. En resumen, este libro no solo documenta las atrocidades del Holocausto desde la perspectiva de un sobreviviente, sino que también ofrece una guía sobre cómo enfrentar los sufrimientos inevitables de la vida con dignidad y propósito. Viktor Frankl nos muestra que, incluso en las profundidades del sufrimiento humano, hay una potencial fuente de inspiración y un llamado a encontrar sentido en cada momento de nuestra existencia. Experiencias en los campos de concentración. En El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl nos sumerge en las crudas realidades de la vida en los campos de concentración,
comenzando con su llegada a Auschwitz, un momento que marcó un antes y un después en su vida y en su obra. Al bajar del tren, Frankl y los otros prisioneros fueron recibidos con gritos, golpes y la ominosa vista de las chimeneas humeantes que, aunque desconocidos en ese momento para Frankl, presagiaban la muerte. Su llegada a Auschwitz es descrita no solo como la pérdida de la libertad, sino también como el inicio de un proceso de despojo de toda dignidad humana. Descripción de la llegada a Auschwitz. El proceso de admisión en Auschwitz fue brutalmente eficiente. Frankl describe cómo, en cuestión de horas, fue despojado de su identidad, su ropa, sus posesiones personales, incluso su nombre, fueron reemplazados por un número tatuado en su brazo. Este acto simbolizaba la pérdida de la individualidad y la reducción de una persona a una mera unidad de trabajo, deshumanizada y explotable hasta la muerte. Esta experiencia inicial de deshumanización es central para comprender las observaciones psicológicas que Frankl haría más adelante sobre la supervivencia. La vida diaria en los campos. La vida diaria en los campos estaba marcada por el hambre crónica, el frío extremo, trabajos forzados exhaustivos y la omnipresente amenaza de la muerte. Frankl detalla las rutinas diarias que incluían conteos interminables, la distribución insuficiente de comida que apenas alcanzaba para sostener la vida y las palizas aleatorias de los guardias. A pesar de estas condiciones inhumanas, Frankl observó que algunos prisioneros lograban encontrar sentido a través de pequeños actos de bondad y manteniendo viva la esperanza de un futuro. Observaciones psicológicas sobre el comportamiento. Las observaciones más penetrantes de Frankl se centran en cómo los prisioneros y los guardias se comportaban en este entorno extremo. Notó que a pesar de la brutalidad y la desesperación, algunos prisioneros eran capaces de ofrecer consuelo a otros o compartir su último pedazo de pan. Estos actos de altruismo y compasión eran lo que Frankl consideraba manifestaciones de la libertad última del ser humano. La elección de la actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Por otro lado, también describió el síndrome del prisionero del campo, donde algunos prisioneros asumían roles de capo, prisioneros que servían como supervisores de otros prisioneros a cambio de privilegios, y replicaban la violencia y la crueldad de los SS. Frankl interpreta esto como una degeneración de la moralidad y la humanidad cuando las personas son puestas bajo presiones extremas, destacando cómo el entorno puede corromper profundamente a las personas. Además, Frankl reflexiona sobre los guardianes y cómo, a pesar de tener el poder y la autoridad, muchos mostraban signos de conflicto interno y sufrimiento psicológico debido a sus acciones. Esto le llevó a analizar la compleja interacción entre la autoridad, el poder y la responsabilidad moral. Las experiencias de Frankl en los campos de concentración no solo proporcionan un testimonio desgarrador de las peores atrocidades humanas, sino que también ofrecen profundas lecciones sobre la resiliencia humana. A través de su narrativa, Frankl nos enseña cómo, incluso en las circunstancias más oscuras, los individuos pueden conservar un núcleo de libertad interior y dignidad humana, eligiendo cómo responder ante el sufrimiento. Sus observaciones ponen de relieve una profunda verdad sobre la naturaleza humana, que nuestra capacidad de buscar sentido en la adversidad es una de nuestras más grandes fortalezas y fuentes de supervivencia psicológica. Teoría de la logoterapia. Viktor Frankl, a través de su libro El hombre en busca de sentido, no solo nos narra sus experiencias en los campos de concentración, sino que también introduce y detalla la logoterapia, su notable contribución a la psicología. Esta teoría, que él mismo denominó como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en la búsqueda del sentido de la vida como la fuerza primordial de la psicología humana. Esta perspectiva contrasta con el enfoque freudiano, que pone énfasis en el placer,
y la psicología de Adler, centrada en el poder. Introducción a la logoterapia. La logoterapia propone que el impulso más profundo del ser humano no es la búsqueda del placer, como sugirió Freud, ni el poder, como Adler propuso, sino la búsqueda de un significado en la vida. Frankl argumenta que nuestra principal motivación para vivir es encontrar sentido a nuestra existencia, y esta idea se convierte en la piedra angular de su enfoque terapéutico. Según Frankl, cuando una persona enfrenta un vacío existencial o carece de sentido, surge la neurosis. La logoterapia busca ayudar a los individuos a encontrar un propósito significativo en sus vidas, especialmente en tiempos de sufrimiento intenso y crisis personal. Diferenciación entre la logoterapia y otras teorías psicológicas contemporáneas. A diferencia de otras teorías que enfatizan el análisis del pasado para resolver los problemas actuales, la logoterapia se concentra más en el futuro y en lo que el individuo necesita alcanzar. Esta orientación hacia el futuro es fundamental para entender cómo Frankl ve la resiliencia humana. Él sostiene que mirar hacia adelante y encontrar un motivo para vivir es crucial, especialmente en situaciones de extremo dolor y sufrimiento como las que él experimentó en los campos de concentración. Ejemplos de cómo la búsqueda de sentido ayudó a los prisioneros a sobrevivir. En el contexto brutal y deshumanizador de los campos de concentración, Frankl observó que aquellos prisioneros que podían encontrar algún sentido o propósito en su sufrimiento tenían más probabilidades de sobrevivir. Él relata historias de individuos que, a pesar de las atrocidades diarias, lograron mantener una orientación hacia algo mayor que ellos mismos, ya fuera en forma de amor, esperanza en un reencuentro con un ser querido o la fe en un futuro mejor. Un ejemplo poderoso que Frankl ofrece es el de un hombre que soñó con una fecha específica en la que sería liberado del campo. Este sueño le dio un sentido y un objetivo que mantener vivo. Aunque la fecha pasó y el hombre finalmente murió poco después, su lucha ilustra cómo la esperanza y el significado pueden sustentar la vida incluso en las condiciones más desesperadas. Frankl también describe su propia experiencia de visualizar a sí mismo después de la guerra, dando conferencias sobre la psicología del campo de concentración, lo que le proporcionó el sentido y la fortaleza necesarios para perseverar a través de su inmenso sufrimiento. En resumen, la logoterapia de Frankl nos ofrece una perspectiva profundamente humana y optimista sobre la capacidad de encontrar significado en cualquier circunstancia, por dura que sea. Este enfoque no solo ha enriquecido la psicología, sino que también ha ofrecido esperanza a muchas personas en situaciones de crisis. Al centrarse en la importancia de encontrar un propósito personal, Frankl nos enseña que, incluso en los abismos del sufrimiento humano, podemos encontrar razones para continuar viviendo. Aplicaciones de la logoterapia. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, introdujo la logoterapia como un enfoque terapéutico centrado en la búsqueda de sentido. Esta teoría se basa en la premisa de que la motivación primordial del ser humano es encontrar un propósito significativo en la vida, especialmente en tiempos de crisis severa o sufrimiento. A lo largo de su carrera, Frankl aplicó este enfoque tanto en sus escritos como en su práctica clínica, ofreciendo una nueva esperanza y dirección a muchos de sus pacientes. En este segmento, exploraremos cómo la logoterapia se aplica en situaciones de crisis, proporcionaremos ejemplos de casos tratados por Frankl y daremos consejos prácticos para incorporar este enfoque en la vida cotidiana. Aplicación de la logoterapia en situaciones de crisis y sufrimiento. La logoterapia se revela especialmente poderosa en contextos de crisis profunda, donde las personas a menudo se enfrentan a un vacío existencial y una pérdida de sentido. Frankl argumentó que incluso en los momentos más oscuros, los individuos pueden encontrar significado a través de varias vías, creando un trabajo o realizando una hazaña,
experimentando algo o encontrando a alguien que amar y adoptando una actitud valiente frente al sufrimiento inevitable. En su práctica, Frankl a menudo ayudó a sus pacientes a identificar aspectos de su sufrimiento que pudieron ser transformados en una experiencia significativa. Les enseñaron a cambiar su perspectiva de ser víctimas de sus circunstancias a ser autores de sus propias vidas. Casos de estudio y ejemplos de pacientes tratados por Frankl. Uno de los ejemplos más conmovedores de la aplicación de la logoterapia involucra a un paciente que perdió a su esposa, la persona más importante para él en su vida. Frankl ayudó a este hombre a ver que su amor por su esposa podría convertirse en su legado, llevando adelante su memoria y representando los valores que compartían. Otro caso involucró a un paciente con depresión severa que no podía encontrar un propósito en su vida. Frankl trabajó con él para descubrir su deseo oculto de escribir. A través del proceso terapéutico, el paciente no solo comenzó a escribir, sino que también encontró un profundo sentido de satisfacción en expresar sus pensamientos y emociones, transformando su dolor en creatividad. Consejos prácticos para encontrar sentido en la vida cotidiana. Frankl creía que todos podríamos encontrar sentido en la vida diaria siguiendo estos consejos prácticos. Reflexión personal. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre lo que realmente valoras y lo que te motiva. Esto puede guiarte hacia un propósito más claro. Establece metas pequeñas. Crea objetivos pequeños pero significativos que te empujen hacia tu mayor propósito. Estas metas no solo añaden estructura a tu vida diaria, sino que también te proporcionan logros regulares. Afronta los desafíos. Ve los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. Cada obstáculo superado puede fortalecer tu resolución y aclarar tu sentido de propósito. Cultiva relaciones. Las relaciones son fundamentales para encontrar significado. Dedica tiempo y esfuerzo a construir y mantener relaciones saludables y de apoyo. Contribuye a la comunidad. Busca maneras de contribuir a tu comunidad o a causas más grandes que tú mismo. Este enfoque altruista puede proporcionar un profundo sentido de propósito y satisfacción. En conclusión, la logoterapia ofrece un enfoque robusto para afrontar la vida con un sentido renovado de propósito y dirección. Al adoptar este enfoque, individuos de todas las circunstancias pueden comenzar a ver sus desafíos desde una nueva perspectiva, encontrando significado en acciones, relaciones y la superación del sufrimiento. Esto no solo enriquece la vida individual, sino que también contribuye a una sociedad más compasiva y comprensiva. Impacto y legado de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl no es solo un testimonio sobrecogedor de las atrocidades vividas en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, sino también una obra fundamental que ha dejado una marca indeleble en el campo de la psicología y más allá. Este libro, que combina relatos autobiográficos con introducciones a la logoterapia, ha influenciado a innumerables personas y culturas en todo el mundo, proporcionando no solo un relato histórico, sino también una fuente de inspiración personal y profesional para muchos. Influencia en la psicología, la logoterapia, introducida por Frankl a través de este libro, ha desempeñado un papel crucial en la evolución de la psicoterapia. A diferencia de otras teorías psicológicas que se centran en el análisis del pasado del paciente o en comportamientos observables, la logoterapia pone el énfasis en el futuro y en la búsqueda de sentido. Esta orientación hacia el futuro y la búsqueda de propósito son aspectos que han resonado en muchos ámbitos de la psicología, desde la terapia clínica hasta el asesoramiento y la rehabilitación. La idea de que encontrar un significado puede ser curativo ha sido una perspectiva transformadora, especialmente en el tratamiento de trastornos mentales severos y en la recuperación de adicciones.
Influencia cultural y global. El impacto de El hombre en busca de sentido trasciende las fronteras académicas y geográficas. Ha sido traducido a más de 50 idiomas y es utilizado en cursos de psicología, filosofía, historia y teología en todo el mundo. La capacidad de Frankl para destilar lecciones universales de sus experiencias extremas ofrece a las personas de todas las culturas y religiones una herramienta para enfrentar el sufrimiento y la adversidad. Además, el libro es frecuentemente citado en discursos motivacionales y en contextos de coaching y desarrollo personal, destacando su relevancia en la cultura popular y profesional. Relevancia continua del trabajo de Frankl. A pesar de que han pasado décadas desde su primera publicación, la relevancia del trabajo de Frankl sigue siendo palpable. En un mundo que aún enfrenta conflictos, desigualdades y crisis personales, sus enseñanzas sobre la resiliencia y la capacidad humana para encontrar sentido en medio del sufrimiento continúan resonando. Su enfoque en la responsabilidad individual para encontrar un propósito personal es especialmente relevante en tiempos de cambio e incertidumbre. Críticas y recepción a lo largo del tiempo. Como toda obra significativa, El hombre en busca de sentido ha enfrentado críticas junto con su aclamación. Algunos críticos han argumentado que la logoterapia de Frankl podría ser demasiado simplista en su visión del sentido de la vida como cura para todos los varones psicológicos. Sin embargo, la mayoría de las críticas han reconocido el valor profundo del enfoque de Frankl, especialmente su habilidad para aplicar sus teorías a situaciones de vida real, de manera que fomenta una recuperación y un crecimiento personal profundo. En conclusión, la obra de Viktor Frankl ha dejado un legado duradero que continúa influenciando no solo la psicología, sino también la manera en que individuos y sociedades enfrentan sus peores adversidades. El hombre en busca de sentido es más que un libro, es una fuente continua de esperanza y una guía para encontrar dignidad y significado en la vida, no importan las circunstancias. Conclusión de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido no es solo una obra que narra las horribles experiencias de Viktor Frankl en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre la resiliencia humana y la búsqueda incansable de sentido, incluso en las circunstancias más desesperadas. Este libro va más allá de un simple testimonio histórico. Es un manual sobre la capacidad humana de trascender el sufrimiento a través de la búsqueda de un propósito. Resumen de los puntos clave. El núcleo del libro se centra en la idea de que el sentido de la vida puede encontrarse en todas las circunstancias, incluso en las más brutales. Frankl, utilizando su experiencia en los campos de concentración y su experticia como psiquiatra, desarrolla la teoría de la logoterapia, que sostiene que la motivación fundamental del ser humano es encontrar un significado profundo en la vida. Según Frankl, este sentido puede derivarse de tres fuentes principales: a través del trabajo o la realización de una tarea, a través del amor o la relación con otra persona, y a través del sufrimiento, especialmente cuando el sufrimiento es inevitable. El libro destaca cómo los prisioneros que lograron encontrar sentido en su sufrimiento a menudo mostraron una mayor resistencia y una mejor capacidad para sobrevivir. Frankl argumenta que la actitud de una persona ante el sufrimiento puede alterar significativamente su experiencia del mismo. La idea de que podemos elegir cómo responder a las circunstancias incontrolables es un llamado poderoso a la agencia personal y la responsabilidad. Importancia del sentido en la resistencia humana. Frankl ilustra conmovedoramente que aquellos que lograron conservar una fortaleza interior, a menudo encontradas a través del amor, la fe en el futuro o la dedicación a un propósito mayor, pudieron sobrellevar mejor las privaciones y los horrores del Holocausto.
Esta observación no solo habla de la importancia del sentido para sobrevivir en situaciones extremas, sino también en la vida diaria. El sentido nos proporciona no solo la motivación para continuar, sino también la claridad y la fuerza necesarias para navegar por los desafíos de la vida. Invitación a la reflexión personal, Frankl. Invita a cada lector a reflexionar sobre su propia vida y a considerar lo que da sentido a su existencia. ¿Qué es lo que nos motiva a levantarnos cada mañana? ¿Cómo podemos encontrar un propósito en nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestros desafíos? El libro alienta a los lectores a ver más allá de las preocupaciones mundanas y a explorar las profundidades de su propio ser en busca de respuestas que sean profundamente satisfactorias y transformadoras. Gracias por acompañarnos en este recorrido por El hombre en busca de sentido. Esperamos que este análisis te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia búsqueda de sentido y cómo enfrentas los desafíos de la vida. No olvides suscribirte a nuestro canal para más resúmenes y reflexiones profundas sobre otras grandes obras. Déjanos saber en los comentarios cómo este libro podría influir en tu vida o si ya ha tenido un impacto en tu percepción del mundo.